Desde la mañana está con nosotros Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia Latinoamérica. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, empleo, empleo y empleo. Hemos pasado de hablar solo de inflación y tipos a que el empleo gane una parte de la fotografía principal muy importante. Ayer conocimos unos datos de empleos, esos datos de ADP, peor de lo que se esperaba. Hoy la tasa de desempleo está poniendo tenso al mercado desde hace una semana o más. Sí, por supuesto. Yo creo que, como bien dices, los datos de desempleo desde marzo o abril del año pasado han ido degradándose, ¿no? Es decir, yo miraba datos ahora esta mañana para actualizar un poco, porque como bien sabes, el BLS, que es la Oficina de Estadística de Empleo americana, no hace más que revisar los datos, pero la tendencia está muy clara. Es decir, hemos pasado de creaciones de empleo mensuales por encima de 250.000 y estamos a niveles de ciento y pico mil, ¿no? Es decir, clarísimamente se ha perdido y hemos visto que el paro en abril del 2023, la tasa de desempleo que existía en Estados Unidos llegó a un máximo, diríamos, o un mínimo de 3,4%, estamos en el 4,3% y posiblemente los datos de agosto que vamos a publicar hoy, pues tendremos un pequeño repunte respecto a los 114.000 de julio, pero yo haría más hincapié un poco en la tendencia más que en los datos en sí mismos. Yo creo que el mercado, lo que pasa es que el mercado está muy sensible, está muy volátil, estamos viendo que cualquier preocupación por parte de los inversores o de la comunidad inversora respecto a esta tendencia en donde cualquier dato, ya sea empresarial, no solamente estadístico desde el punto de vista de la macro americana, cualquier dato que de alguna forma no cumpla las expectativas del mercado está creando muchísima volatilidad. Y estamos viendo, como bien decías, que llevamos unas semanas en donde el mercado se está tomando todos los datos de forma muy negativa, pero yo creo que ahora mismo lo que sí estamos viviendo es que la gente está nerviosa. El día 17-18 se reúne la FED, todo el mundo está esperando que baje tipos. Yo estoy empezando a escuchar ya muchas más voces en el mercado respecto a estar detrás de la curva, behind the curve. Tanto el Banco Central Europeo, por supuesto, como la FED, que la FED, acuérdate que hemos comentado muchas veces, José Antonio, que lo que más temíamos desde el punto de vista de mercados es un error de política monetaria. Yo creo que ahora mismo ya con los datos de empleo de una forma debilitándose, con una economía que ha crecido mucho este año de 24, pero que esperamos que crezca alrededor del 1,5, bastante menos el año 25. Es decir, que vamos a una desaceleración suave del crecimiento económico. Yo creo que este mandato dual que tiene la FED de cuidar, por un lado, la inflación y, por otro lado, los datos de empleo, el mercado de trabajo, yo creo que no va a tener más remedio que empezar a bajar los tipos. Vamos a ver si Powell lo que hace es de una forma, como siempre nos tiene acostumbrados el banco, la FED, esto nos tiene acostumbrados, que lo haga de forma muy transparente, que nos haga o nos explique muy bien la hoja de ruta de bajadas. Yo creo que el mercado está ahora mismo, como te decía yo, muy sensible. Yo creo que ahora mismo está en precio en los bonos. Hemos visto el rally de los bonos americanos, es brutal. Hoy, esta mañana, escuchaba que se comentaba que el bono español a 10 años ha bajado del 3%, a 2,98. Es decir, estamos viendo que hay una especie de sentimiento de refugio general, pero yo creo que esto se tiene que normalizar. Yo creo que en cuanto el Banco Central Europeo la semana que viene vuelva a bajar 25 puntos básicos y la FED empiece su ciclo de bajada de tipos, esto sostendrá un poco el sentimiento del mercado y la gente se tranquilizará un poco más, ¿no? Tenemos el lado del empleo por un lado. Llama la atención, el lunes se van a publicar datos de inflación en China. El exgobernador del Banco de China advierte que Pekín debería centrarse en combatir la presión deflacionaria. Estamos viendo en Asia-Pacífico una fotografía distinta, pero también preocupante. Y te extiendo la pregunta, ¿ese entorno de preocupación deflacionaria puede ir también al entorno occidental? ¿Puede ir también a Estados Unidos y a Europa con el movimiento que va a haber o con el movimiento que se va viendo por parte de los bancos centrales? Pues mira, yo no lo descartaría porque en definitiva hemos visto los datos de inflación de Reino Unido recientemente por venirnos a Europa y han sido mucho mejores de lo esperado, es que ha bajado por debajo del 2%. Los datos en Alemania también de inflación en Europa en general están siendo muy cercanos a ese objetivo del 2%, pero clarísimamente yo creo que aquí está la clave. La clave está en sostener la economía para no entrar en una recesión que al final nos lleve a deflación, ¿no? Es decir, yo creo que eso no está o no va a ocurrir. En el caso de China, es verdad que vienen con datos de inflación muy, muy débiles y datos de crecimiento muy por debajo de lo esperado el mercado, pero no olvidemos que China sigue creciendo al 4, por encima del 4%. Es verdad que el mercado esperaba crecer por encima del 5, pero encima del 4%. Con lo cual, yo creo que el dato o el peligro de inflación en China nosotros no lo vemos. Vemos inflación muy controlada, lo cual
es un dato, o vamos a decir, uno de los elementos positivos para la economía de China, aunque parezca contradictorio, ¿no? Es decir, que nosotros creemos que esa deflación no va a llegar, pero es verdad que si las políticas monetarias esto no soportan la economía y nos vamos a un en vez de a lo que llaman un soft landing, es decir, una desaceleración suave de la economía, nos vamos a un entorno de recesión, vamos a decir, fuerte, pues entonces sí que podríamos hablar de deflación. Pero de momento nosotros ese escenario, por lo menos por la parte de Pictet, lo descartamos, ¿no? Ante este movimiento de bancos centrales, ¿cómo creéis que debe actuar el inversor? Renta fija, renta variable, duraciones en la renta fija. ¿Qué es lo que estás viendo, Gonzalo? Bueno, mira, yo es una muy buena pregunta porque ahora mismo venimos de 2 años un poquito atípicos respecto a la última década, en las cuales el inversor conservador, sobre todo si nos referimos al inversor conservador, ha podido de alguna forma beneficiarse de estos tipos altos, ¿no? A nivel de depósitos, estos rentas fijas a corto plazo, en donde te están dando por encima del 3-4%. Pero que yo creo que lo que tenemos que pensar ya no es lo que va a pasar de aquí a final de año, sino lo que va a pasar en los próximos 2-3 años. En los próximos 2-3 años vamos a tener un entorno de crecimiento débil, un entorno de tipos que yo creo que en el caso europeo nos vamos a ir en torno a tipos del 2-2,5, con inflaciones del 2-2,5, con lo cual las rentabilidades reales que vamos a tener en el nuevo ciclo de mercados ya no existen como existen ahora mismo. Con lo cual, decías tú, de estrategias de renta fija, nosotros creemos que lo que tiene que mirar el inversor es dónde conseguir un cupón que se pague, un cupón que no esté en peligro, y eso iría en dos líneas. Uno, en lo que son renta fija corporativa, hay muy buenas empresas, ya sabemos que uno de los elementos que a nosotros nos da cierto confort desde el punto de vista de mercados es que tanto los hogares como las empresas tienen niveles de endeudamiento muy reducidos, los que más endeudados están, y un poco el caballo de batalla está en gobiernos, con déficits públicos, vamos a decir, fuera de lo que sería de esperar. Creo que ahora mismo a nivel de la parte de crédito, como decía yo, de renta fija corporativa, podemos obtener rentabilidades muy por encima de inflación en este ciclo que estoy comentando, es decir, en torno al 4-4,5%, con grado de inversión, por supuesto, y ahí estaría quizá el caballo de batalla. Yo creo que ahora mismo, si me dices, oye, Gonzalo, ¿qué aconsejarías tú hacer ahora mismo? Bueno, pues yo no digo hacer nada de forma inmediata, pero sí lo que se aconsejaría es hablar con el asesor y decirle, oye, a ver, en renta fija corporativa, y con un poco más de duración, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Y entonces el inversor se va a dar cuenta que va a tener opciones de inversión, como decía anteriormente, alrededor del 4%, y si pensamos que la inflación media de los próximos 3 años va a ser en torno al 2-2,5, pues ya tenemos rentabilidades reales positivas. Lo que no nos va a dar rentabilidades reales positivas, Juan Antonio, van a ser los depósitos ni las letras del Tesoro dentro de 12 meses, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Gonzalo Rengifo. Buen día, buen retorno al curso político, educativo, de todo, económico. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Hasta la próxima. 9:31 de la mañana. Ojo a la fotografía.